¿Cómo está la iglesia en esta noche? Me alegra que puedan estar aquí y vamos a la palabra del Señor. Amén. Hemos estado tocando un tema muy importante y es el tema de sanidad interior y liberación. Tenemos que ser conscientes de algo cuando tocamos estos temas, y es que siempre el enemigo no va a querer que nosotros nos demos cuenta, que conozcamos la verdad. Él siempre va a querer operar en contra para que nosotros no conozcamos la verdad. Cuando usted se propone a salir de situaciones que usted empieza a notar que no son las adecuadas, empieza a encontrar mucho obstáculo, mucha barrera, y pareciera como que lo mejor es dejar las cosas quietas. Pero si queremos un cambio, tenemos que insistir y perseverar hasta lograr el objetivo y la meta. A incomodarnos a nosotros, transformar nuestra vida, transformar todo a nuestro alrededor. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la sanidad interior. Digo conmigo, sanidad interior. Bueno, vamos a empezar a establecer por qué causa se daña el ser humano, el alma del ser humano. Esa parte tan importante que Dios nos dio. Muchas veces es dañada. El alma es dañada por algo que se llama pecado. ¿Qué es lo que daña el alma? El pecado. El pecado daña el alma. Y por lo tanto, amados, no debemos tomar a la ligera los pecados cometidos. No podemos tomarlos a la ligera los pecados cometidos. No es que tampoco entremos en una angustia existencial, ni mucho menos. Ni tampoco que empecemos a ponerle, como dice, tiza a todo, ¿verdad? A todo, como a verlo como raro y extraño, no. Pero sí debemos de ser sensibles cuando Dios nos habla. El pecado es algo que daña nuestra comunión con Dios. El domingo hablábamos de dos cosas muy importantes. Hablábamos, número uno, de las maldiciones. ¿Qué es una maldición? Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Cuando las cosas no funcionan bien, cuando las cosas no marchan bien, ahí hay maldición. Es claro para nosotros. Simplemente entendámoslo de esa manera. Dios bendice, pero también hay una maldición. Esta mañana en el devocional hablábamos acerca del rey Saúl. Cómo Dios, a causa de la desobediencia de Saúl, Dios retira su espíritu de Saúl. Dice que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y dice que vino un espíritu malo de parte de Jehová. Y una persona me preguntaba esta mañana y me decía: pastor, ¿cómo así? Luego de Dios no procede lo malo. ¿No dice Santiago que toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Yo le dije: sí, es verdad. Pero tenemos que entender algo. Y es, amados, que cuando la Biblia dice, en el caso de Saúl, que un espíritu inmundo de parte de Jehová fue puesto en Saúl, Dios no lo hace aleatoriamente, Dios no lo hace caprichosamente. No es que Dios estaba tal vez desocupado sin hacer nada y se puso a mirar a la tierra y dijo: me voy a entretener con le voy a empezar a hacer la vida a cuadritos, le voy a empezar a hacer la vida imposible. No, ese no es Dios. Pero la Biblia sí dice que viene un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros damos pie a que esas cosas ocurran en nuestras vidas. Es decir, cuando la Biblia dice que de parte de Dios viene algo que nos afecta, no es porque Dios lo haya hecho caprichosamente, sino Dios lo hace basado en sus principios. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. Morirá. Esta mañana yo le decía, por ejemplo, el caso de Caín. ¿Por qué si Caín y Abel presentaron ofrenda delante de Jehová, por qué a Dios le agradó más la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Porque la ofrenda de Caín no era de corazón. Dios no mira, hermanos, tanto la voluptuosidad o todas esas cosas que a veces pretendemos tener, porque a veces son apariencias. Dios mira, es el corazón. Y para Dios la ofrenda de Caín no era agradable por el corazón de Caín, no por la ofrenda en sí, sino por quien presentaba la ofrenda. Y si usted lee Génesis 4, usted se va a dar cuenta que Caín le da la razón a Dios. Porque ¿qué hace después Caín? Va y mata a su hermano. Es decir, Caín
le da la razón a Dios de que de lo que Dios había hecho, Dios lo había rechazado. Dios operará siempre en los principios. Dios operará siempre en la legalidad. Dios no hará nunca nada fuera de lo legal. La Biblia dice claramente en Proverbios que como el gorrión vuela y va a su nido, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Nunca vendrá sin una causa. La sanidad interior, el daño interior que tenemos, la afectación que tenemos viene por una causa, y esa causa se llama pecado. El pecado daña nuestra alma. El pecado daña nuestro ser interior. Por eso no podemos, hermanos, tomar el pecado a la ligera. Por el pecado murió Cristo en la cruz del Calvario. Por el pecado, hermano, derramó su sangre. Por el pecado fue azotado, herido, ultrajado, maltratado. El pecado no es nada bueno. El pecado nunca traerá buenas consecuencias. El pecado daña nuestra alma. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos da algo muy interesante. Romanos 5:12, hablando precisamente de Adán y de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, uno que peque en la familia, uno que peque, hermano, que abra la puerta al enemigo, afectará a muchos. Diga, por uno que peca, se afectan muchos. Y aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El efecto del pecado que cometió Adán fue un efecto que arrasó toda la humanidad. Las faltas en nuestras vidas afectarán nuestra familia. El problema con esto es que generaciones todavía no nacidas sufrirán las consecuencias del pecado de sus antecesores. Generaciones que todavía no han nacido serán afectadas por los errores cometidos. Muchas veces se han dañado, hermano, la vida de los hijos, porque la persona no ha sanado su corazón, porque la persona no ha cambiado su actitud, su forma de ser. Y aunque vaya a la iglesia muchas veces, y aunque aparentemente dice que cree en Dios, pero su fruto no es bueno. Y eso es lo que estamos tratando estos días aquí, trabajar en esa parte. Las consecuencias del pecado son tan terribles que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:21 que aún la misma creación gime. La condición en que está la humanidad es por causa del pecado del ser humano. Hay una destrucción, hay una devastación por causa de los errores del ser humano. Dice en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Dice, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime. Toda la creación que gime, a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime por causa de la desobediencia al hombre, del pecado del hombre. Gime. Es terrible todo esto, ¿verdad? Todo esto, todo este ambiente de pecado, el pecado proporciona un ambiente en el cual Satanás tendrá la oportunidad de hurtar, matar y destruir. Diga el que está a su lado, el pecado le proporcionará a Satanás la oportunidad de hurtar, matar y destruir. El diablo también, hermano, de alguna manera opera en la legalidad. ¿Cuál es la legalidad del diablo? Aunque usa artimañas, pero logra un derecho que nosotros le podemos dar por causa de nuestros malos comportamientos. Se le pueden dar derechos que el diablo no tenía. Derechos por causa del pecado. Derechos de que oprima, de que azote, de que arruine, de que traiga enfermedades, de que haga daño. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Amén. Escuche esto, si Cristo solo perdonara nuestras ofensas y no sanara nuestras heridas, su obra sería incompleta. Si solamente fuéramos perdonados, pero Dios no hiciera el trabajo de sanarnos, estaría a medias. Y el problema es que hemos sido perdonados, digo conmigo, hemos sido perdonados. Eso es algo cierto, es un hecho, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es el otro trabajo que hay que hacer? Sanar. Y eso es algo que se vive a través de un proceso. Diga, un proceso.
Diga, un proceso. Amén. Un proceso. Escuche bien. El Señor trabaja en nuestras vidas porque, hermanos, tenemos tres maneras en las cuales se manifiesta el trastorno del ser humano. Un humano puede estar trastornado por actividad satánica o demoníaca. Puede estar trastornado porque le ha abierto puertas a los espíritus inmundos y está siendo trastornado. Pero un cristiano o una persona puede estar trastornado, hermano, por heridas emocionales. Diga conmigo, heridas emocionales. Pero también una persona, hermano, puede estar trastornada por la voluntad rebelde. Diga conmigo, voluntad rebelde. Voy a hablar muy despacio aquí para que usted entienda algo. En ningún momento lo que hablo, lo hablo con agresión ni por agredir a nadie. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no nos gusta muchas veces escuchar la verdad. Entonces nos disgustamos cuando nos tocan áreas que no quisiéramos que nos tocaran. Y eso es una muestra de cuán heridos estamos y cuán necesitados estamos de una sanidad de parte de Dios. Cuando una persona viene a la iglesia, no todo mal comportamiento de una persona en la iglesia es por actividad espiritual demoníaca. También hay mal comportamiento de una persona en la iglesia porque tiene una voluntad rebelde. Hay personas que vienen del mundo y en el mundo estaban enseñados a hacer lo que bien les parecía. Y cuando llegan a la iglesia, en la iglesia se tienen que sujetar. Amén. Por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja en un equipo de trabajo, que sirve en la obra. Hermanos, hay que orar. No quiero orar. Hermano, nos vemos aquí a las 4:30 de la mañana. Yo no voy por allá. Hermano, hoy le tocó servir a usted le tocó allá afuera, está haciendo mucho sol. Hermano, por favor, coja la escoba y ayúdenos a barrer. Yo no voy a barrer, no barro en mi casa para barrer en la iglesia. ¿Qué es lo que muestra eso? Que tiene una voluntad rebelde. Y esas personas, escúcheme bien, son un problema para formarlas. Peor aún, cuando son personas que llevan años en el mismo comportamiento. Es muy complicado. Yo sinceramente, mi trabajo como pastor es con toda la iglesia, desde los más ancianos hasta los más pequeñitos. Pero realmente, hermano, con las personas que se puede hacer un trabajo más efectivo, ¿con quiénes es? ¿Con quiénes? Con los niños. Porque los niños todavía son personas que se pueden formar más fácil. Una persona adulta es una persona que muchas veces resiste al cambio y no se quiere sujetar. Y eso es un problema. Y allí, hermano, le está dando pie a que su alma sea dañada, sea destruida. Y eso es lo que probablemente le habrá ocasionado muchos problemas en su vida. Porque tiene una voluntad rebelde. Entonces, el ser humano puede estar trastornado por esas tres influencias: actividad satánica, voluntad rebelde o heridas emocionales. Eso puede estar afectando la vida de una persona. Hay que ubicar a una persona en qué es lo que lo está afectando. Puede ser una actividad demoníaca, un demonio, un espíritu inmundo, como lo que puede ser una atadura. Una atadura es el operar demoníaco en un área específica de una persona. Una atadura es algo que no puede desligarse de la persona, que siempre es llevado allá aún en contra de su voluntad. No quiere hacerlo, pero termina haciéndolo. Y eso se llama atadura. Y eso está influenciado por una actividad demoníaca. O lo más terrible en la actividad demoníaca es la posesión total de una persona, que ya el espíritu inmundo lo posee totalmente a esa persona. Como en el caso del endemoniado gadareno, estaba poseído totalmente por el demonio. Pero también están, hermanos, las heridas emocionales, que es el punto que estamos trabajando hoy. Las heridas emocionales, que es el alma afectada por el pecado, el alma afectada por el pecado. Amén. Cristo no solamente, hermano, nos ha perdonado, Cristo también nos quiere sanar. Dígale que está a su lado: Cristo no solamente te perdonó. Dígale: Cristo no solo te perdonó. Dile: Cristo te quiere sanar. Ahora, hablamos de sanidad, hablamos de procesos. Diga conmigo: procesos. Y ahí es donde a la gente le cuesta caminar. Por ejemplo, leer la palabra de Dios es una gran bendición para nosotros. Pero leer la palabra requiere disciplina. Diga conmigo: disciplina. El cristiano debe de aprender a tener un sistema
perdón, debe aprender a tener un hábito sistemático de estudiar la palabra de Dios. Un hábito sistemático. Es decir, una conducta repetitiva diaria de estarse alimentando con la palabra de Dios. Pero mire usted, cuesta, porque no estamos enseñados a eso, porque adquirir esa disciplina no es fácil. Es más fácil tal vez hacer lo que siempre hemos estado enseñados a hacer: perder el tiempo, charlar, hablar, ver la televisión, distraernos en cosas que tal vez no van a servir mucho. Pero disciplinar nuestra vida cuesta. Y quiero decirte algo: cuando una persona se propone, hermano, a cumplirle a Dios, a caminar con el Señor, va a obtener buenos resultados. Lo que yo te estoy diciendo es bíblico, ahí está en la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo nada que esté por fuera del consejo bíblico. Dios lo manda y lo ordena. Amén. Gracias a Dios, amados, que el Señor, hermano, no solamente nos perdona. Diga conmigo: Dios no solamente nos perdona, diga, sino que sana todas nuestras dolencias. Él perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, según el Salmo 103, versículo 3. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Escucha esto: las personas con mayor daño emocional son las más difíciles de ayudar. Las personas con mayor daño emocional son las más difíciles de ayudar. Una persona con daños emocionales, una persona resentida, amargada, acomplejada, si le dicen todo lo que le digan le parece malo, si le dicen una alabanza le parece que ya lo están como seduciendo, si le dice cosas, unas críticas constructivas, le parece que lo están agrediendo. Nosotros estamos en la iglesia y debemos de servir en la iglesia. Y escúcheme, los que sirven en la obra, no tenemos por qué sentirnos mal si nos hacen una crítica constructiva para mejorar. Por ejemplo, tenemos un grupo de alabanza. Si nos vamos por la tangente, podríamos decir que somos espirituales y yo toco como el Espíritu me dice, que esa sería una excusa de pronto muy razonable, pero no adecuada. Pero realmente, hermanos, si usted ve, por ejemplo, esos reality de música, usted ve cómo a la gente la exigen para que aprendan a dar lo mejor, para que se vuelvan calidosos. Amén. No es simplemente, hermano, usted aprendió y tocó, no, sino que usted cada día tiene que ser mejor en lo que hace. Y si usted lo hace y se le hace una crítica constructiva, usted tiene que aceptarlo. Porque si usted se resiente por eso, y algunos dirán, no, entonces yo no vuelvo a servir, no, yo esto por aquí, por allá, eso está diciendo de usted que tiene heridas en el alma. Se resiente. Una persona resentida es muy problemático. Aquí tuvimos, yo recuerdo una persona hace muchos años, que era una persona con unos problemas tremendos, hermano. Venía y quería que los ventiladores todos los apagaran, porque ella decía que le afectaban los bronquios. Hermana, mire, es que está todo el resto de la iglesia y está haciendo un poco de calor. No, entonces yo me voy, usted no me quiere, ustedes son faltos de amor, esto no es una iglesia de Dios. ¿Y sabe qué hacía a veces? Se iba. El problema era de nosotros, tenía heridas en el alma, tenía problemas, y cualquier cosa que le decían lo tomaba como un ataque personal, como una agresión. No tenemos por qué estar así. Si nos están hablando de cosas para mejorar, amén, gloria a Dios. Yo en mi vida he aprendido eso, que todo lo que me ayude a mejorar, bienvenido sea. Me gusta que me corrijan lo que está defectuoso para mejorarlo, para poderlo cambiar, para poder avanzar. No puedo creerme de que todo lo que hago es perfecto, está bien. No, yo estoy en vía de desarrollo, estoy en un proceso de mejorar, de sanar, de crecer, de avanzar. Amén. Y así en muchas áreas de la iglesia. Entonces, amados, tenemos que tener claridad en esto. Por eso, las personas con más daño, con mayor daño emocional, son las más difíciles de ayudar. El mundo de las emociones, en el mundo de las emociones, y aquí voy a usar una palabra que espero la tenga clara.
En el mundo de las emociones, el rechazo, digo conmigo, el rechazo es lo que más sufrimiento causa. La gente se acompleja, vive amargada porque fueron formados en un rechazo. Siempre lo rechazaron. Siempre lo rechazaron, siempre fueron malas palabras, nunca los animaron. Se levantaron en un mundo de rechazo. Las murmuraciones, hermano, es un lenguaje muy bajo. Dígale que está a su lado, la murmuración es un lenguaje muy bajo. Lo usan las personas que manifiestan, hermano, heridas en el alma. Murmuran y murmuran muchas veces a espaldas. Yo decía el domingo, ¿qué efectos trae la murmuración en una persona? ¿Qué efecto causa la murmuración? ¿Ah? Nos distancia del que murmuramos. ¿Usted quiere destruir su hogar? Póngase a murmurar de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Hable mal en todas partes donde va. Y se lo garantizo, se lo aseguro, que en el menor tiempo que usted menos piense, va a tener un hogar desbaratado y dañado. Es sencillo. Puede desbaratar su hogar murmurando, hablando mal de su esposa, hablando mal de su esposo, hablando mal de sus hijos. Que se separó porque no pudo ir más con su esposo, pero usted murmura delante de sus hijos y no hace sino decirle cosas feas del esposo, de la esposa que ya no está. Usted está desbaratando su hogar. Usted lo está desbaratando. Usted no tiene ninguna necesidad de hacer eso. ¿Por qué lo hace? Está usando, diga conmigo, está usando un lenguaje muy bajo. Manifiesta heridas, resentimientos y quiere, hermano, defenderse haciendo esa clase de cosas, murmurando. No tenemos por qué hacer eso. Ahora, ¿por qué no lo puedo hacer, pastor? Porque vas a dañar tu alma. Estamos hablando del alma. Vas a dañar tu alma y no puedes dañar más tu alma. Dios te quiere sanar, pero tú también tienes que colaborar con el Señor. Y tú tienes que aprender lo que el Señor te enseña, lo que el Señor te dice. Amén. Entonces el rechazo, hermano, genera muchas actitudes negativas y engendra muchas acciones desastrosas, el rechazo. Como por ejemplo, por causa del rechazo se genera la rebeldía. Diga conmigo, rebeldía, el odio, la violencia y la perversión. Una persona que vive rechazada son las personas que maquinan cosas malas contra los demás. Están mirando a ver dónde ponen una bomba explosiva, dónde, hermano, ponen una trampa para que caiga el otro, dónde se haga daño. Si tú en algún momento has sentido, hermano, vengarte contra alguien, es porque tu amado ha sido rechazado. Y esa manifestación de hacer daño, lo que está diciendo es que tú estás sufriendo con un rechazo en tu vida. Te quieres vengar porque te rechazaron. Te rechazaron. Te hicieron daño tal vez. ¿Ok? El rechazo produce una serie de problemas y complejos que afectan nuestra manera de ser. De ser. El rechazo. Las personas rechazadas tienen malos comportamientos. Produce el rechazo una identidad debilitada. El rechazo debilita la identidad de una persona, hermano, y aporta diversos trastornos a la vida de la persona. El rechazo trae trastornos a la vida de una persona. Trae trastornos. Es tremendo, ¿verdad? Trae trastornos. Hablamos de sanidad interior. Y podríamos preguntarnos en esta hora, ¿quiénes son los que necesitan sanidad interior, sanidad emocional? ¿Quiénes? ¿Quiénes creen que son los que necesitan sanidad interior, sanidad emocional? Yo tengo aquí 6 puntos y los voy a leer. Número 1. Cuando recuerdos de un acontecimiento pasado producen una reacción emocional negativa, o el nombre o el recuerdo de una persona produce una respuesta no cristiana, necesitas sanar tu corazón. Número 2. Cuando un pequeño incidente pasa a ser una gran explosión emocional interior o exterior. Es decir, medio te tocaron algo y explotaste de una manera que no era coherente, no era para tanto, pero hiciste el show, hermano,
te despelucaste, hermano, levantaste la voz y dijiste cosas que no deberías de haber dicho. Eso lo que manifiesta es que tienes enferma el alma. Necesitas sanar tu alma, sanar tu corazón. En esta parte, hermano, se manifiesta como una situación sin sentido. La reacción de la persona no tiene sentido. Oye, pero lo que te dije no era para tanto. No era para que reaccionara. No, sí, es que hay algo en la persona que lo está dañando. Tremendo, ¿no? Ejemplo de esto, tiramos las cosas. Cuando usted ve a alguien azotando la escoba, el trapeador, la loza, la puerta, la cama, los objetos, hermano, porque le está doliendo por dentro. No tiene por qué hacerlo, porque lo va a hacer. Pero manifiesta, hermano, que tiene un dolor en su corazón. Por eso así lo manifiesta. ¡Pran! ¡Pran! ¿Y por qué? Tremendo, ¿no? Tira las cosas o dice cosas fuera de lugar. De algo se pega y arma todo un paquetote, hermano, que no tenía sentido. Número 3. Cuando somos controlados o estamos encadenados por el temor, eso es síntoma de que se necesita una sanidad interior. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor al abandono. Temor, 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 temor. Todo le causa temor, todo le da temor. Hermano, necesita sanar su corazón. Recordemos que no hemos recibido el espíritu de temor. Si algo es claro en la Biblia es que dice que nosotros no fuimos llamados por Dios para recibir un espíritu de temor. En Timoteo dice, hermano, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero también dice en Romanos, capítulo número 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos hijos de Dios, no tiene por qué haber temor. El temor es síntoma de que se requiere sanar ese corazón. Diga, Cristo me salvó. Automáticamente, inmediatamente. Diga, pero la sanidad es un proceso. Y usted no puede decir, no, yo estoy bien. No, un momentico. ¿En qué paso vas? ¿En qué nivel vas de tu sanidad? ¿Has avanzado? ¿Te has mejorado o no? Yo decía el domingo, ¿has analizado tu vida todo el tiempo que llevas como cristiano? ¿En dónde te encuentras hoy en día? ¿No has avanzado espiritualmente? ¿Sigues en lo mismo? ¿No sales del lodo en que te has metido? Ahí sigues y sigues. Hermano, hace rato que usted debería haber buscado una sanidad interior. Una liberación. Liberarse de ataduras, de maldiciones. Ese es el tema que hemos estado tratando aquí en la iglesia. También, hermano, se necesita sanidad interior cuando nos parece, escuche esto, cuando nos parece imposible perdonar o aceptar a alguien que nos ha pedido perdón. Alguien que nos ofendió y vino y nos pidió perdón y nosotros decimos, no, yo no lo voy a perdonar. Eso, hermano, es sinónimo o síntoma de que se requiere sanidad interior. También, hermano, cuando no podemos expresar amor o afecto. Una persona, hermano, que le cuesta expresar el amor, decir una palabra de amor o de abrazar a otro. Hermano, tiene un problema en su corazón, tiene un problema en sus emociones, tiene un grave problema y tiene que ser tratado. No es que yo soy así, no, un momento, usted no es así. Lo normal no es que usted sea así. Hay algo, hermano, hay algo que le dañó su corazón. Mire, hay gente que no le gusta que lo abracen o que, porque de alguna manera le recuerda tal vez en algún momento que fue violado o que fue manoseado. Y no es porque no le guste, es que repele eso porque le trae a la memoria esa clase de cosas. Entonces la rechaza. Tremendo. Y por último, el punto 6, cuando somos atormentados con recuerdos que impiden nuestro crecimiento o desarrollo espiritual. Siempre estamos trayendo a la memoria cosas del pasado. El Señor nos dice, hermano,
que ya no traigamos más a la memoria los recuerdos del pasado. Dice 2 Corintios 5:24 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no tenemos por qué estar recordando el pasado. No tenemos por qué estarnos atormentando con algo que pasó. Ya pasó, digo conmigo, ya pasó. Amén, ya pasó. Vamos a mirar algunas cosas que me parecen muy importantes en esta noche, hablar acerca de la sanidad interior. Por ejemplo, hablando del ser humano, de usted y de mí como seres humanos, recordemos que hay 3 bases fundamentales que forman nuestro carácter humano. Hay 3 bases fundamentales a las cuales usted obedece o de las cuales se desprende lo que usted es hoy en día. 3 cosas que espero que al enseñárselas usted medite profundamente en ellas. La primera, la identidad. Digo conmigo, identidad. La identidad. La identidad se forma desde la gestación, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y desde la infancia. La identidad se forma de acuerdo al trato que tengamos, al trato familiar que tengamos. La identidad se la dan a uno en la familia de acuerdo al trato que tengamos. Perdóneme, si usted recibió un maltrato a todo momento, hermano, le dañaron su identidad. Le dañaron la identidad. Su hogar era el responsable de haberlo formado para una sociedad. Por eso escúcheme lo que le voy a decir. El Señor es muy claro cuando el Señor dice, hermano, que si alguno viene a Él y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, no es digno de seguirle a Él. ¿Sabe por qué? No porque tengamos una aversión por nuestra familia, pero es que lamentablemente muchas de las familias de las cuales vienen las personas fueron las causantes del daño que esa persona vive hoy en día. Y el Señor le demanda a uno, hermano, como le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Tienes que cortar con el cordón umbilical. Por eso, hermanos, hay gente que ha abrazado la iglesia de una manera tan especial. Y ellos aman la familia de Dios, porque sienten en la familia de Dios un trato que nunca tuvieron en su casa. Amén. Un trato que nunca tuvieron en su casa. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Imagínense una persona que haya sido bien maltratada en su familia y llega a la iglesia y en la iglesia le va peor. En la iglesia lo roban, lo estafan, hablan mal, se aprovechan de él. Grave, ¿verdad? Porque ese no es el sentido de la iglesia. La iglesia está para sanar a las personas. Ahora, ¿cómo sanamos a las personas? Apapachándolas, acariciándolas, diciéndole, tranquilo, mi amor, ay, tranquilo, que estoy muy hermoso. No, eso no es. La iglesia sana a las personas formándolas, digo amigo, formándolas. Lo que decía ahora, por ejemplo, de alguien que está en un equipo de trabajo, tiene que ser formado. Tiene que renunciar a sus malas costumbres, a sus malos conceptos, a sus malas actitudes. Y eso es cambiado en la iglesia. Y aquí es donde se requieren autoridades dentro de la iglesia, como por ejemplo un pastor con la suficiente autoridad para confrontar los caracteres de las personas, para hablar claramente. Amén. No le gustó lo que dijo la autoridad, pero es necesario porque te están sanando, te están corrigiendo el problema, te están ayudando a mejorar. Amén. Entonces la identidad, hermanos, se forma desde el vientre de nuestra madre, en la infancia, de acuerdo al trato de la familia en la cual hemos sido criados. Influye mucho la aceptación o el rechazo que recibamos de nuestros padres. Un hijo concebido con amor, tenga la certeza que va a ser un hijo con unas actitudes, unas cualidades muy distintas a uno que fue rechazado. ¿Cuántos hermanos, y en esto quiero ser claro, si usted tuvo hijo, y lo decía el domingo, y usted desde que estaban en el vientre, usted sintió rechazo por ese hijo y aún hasta quiso abortarlo, usted tiene que arrepentirse y usted tiene que pedir perdón a Dios y usted tiene que liberar a ese hijo y reconocer que muchas veces la rebeldía de ese hijo, hermano, empezó desde el momento en que usted lo rechazó. Ahora, ore a Dios, si es conveniente hablar con el hijo, hágalo, y si no, no lo haga. Porque muchas veces he conocido casos donde han ido a hablar eso con los hijos y se ha vuelto peor la situación. Mejor era no haberles dicho nada.
Entonces lo mejor es primero pedirle a Dios que nos guíe, pero lo que sí hay que hacer es arrepentirse, pedir perdón y liberar a las personas. Es muy importante hacerlo, ¿verdad? En el vientre, escúcheme bien, científicamente se habla de que un feto o un bebé que está en gestación puede ser afectado a partir de los 6 meses. Desde los 6 meses ya, hermano, tiene retentiva, memoriza cada cosa que se dice, que se habla. Es tremendo esto, ¿verdad? Tremendo. Cuando María fue a visitar la casa de su prima Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice que cuando María llegó a la casa, dice que el bebé, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, brincó en el vientre de ella. Él sentía que había una presencia especial allí, había una bendición. Así como se afecta para bien, también se puede afectar para mal la vida de un bebé. Influencia mucho en esta área de la identidad, hermano, en este caso, la calidad de vida de la madre. Imagínense una madre que esté esperando bebé y su calidad de vida no haya sido la mejor, porque ha sido maltratada, rechazada, y si peor, es una madre con complejos, con odios, con rencores, que maquina pensamientos. ¿Qué cree que le está transmitiendo a ese bebé? Una información bien, pero bien perversa, bien mala. Entonces, hermano, aquí, hermano, es muy importante la calidad de vida de la madre y la relación que la madre tenga con su esposo o su marido. Aunque el esposo no lleva al bebé en el vientre, pero la actitud del esposo para con esa mujer afectará para bien o para mal la vida de ese hijo que lleva en el vientre. Tremendo, ¿verdad? La mala identidad, cuando no hemos tenido una correcta identidad para que a usted le quede claro, se forma con la aceptación. ¿Cómo se forma una correcta identidad? Por eso el rechazo, que es lo contrario a la aceptación, genera muchos trastornos en la vida de las personas. Nosotros no tenemos por qué rechazar a ninguno, por chiquito, gordo, flaco, desgarbado, alto, hermano, como sea, no tenemos el derecho de rechazar a nadie. Cuidado con que usted le diga críticas destructivas a sus hijos o los acompleje con palabras negativas. Cuidado con eso, no tiene por qué decir. Usted tiene que afirmar a sus hijos. Hoy mi hija me mostró un video en internet y me gustó mucho, de una niña que nació sin piernas en Estados Unidos. Sus padres biológicos la dejaron abandonada en el hospital, la rechazaron. Pero había una pareja ya de gente más bien ya entrada en edad, y ellos, hermanos, decidieron adoptar a esta niña porque dice la señora que a ella le partió el corazón. Ella no entendía cómo sus propios padres, por el hecho de que esta niña había nacido sin piernas, la habían dejado abandonada en un hospital. Y ellas asumieron el cargo de ella y la criaron. Hoy en día es una campeona olímpica de los Paralímpicos. ¿Y sabe en qué disciplina desarrolló su vida? En la gimnasia. Y usted la ve en ese video cómo sin piernas brinca, salta y da botes en el aire y cae. Y ella dice que en su casa la criaron bajo una frase que fue muy importante. Nunca digas no se puede. Nunca digas no se puede. Cuando usted a su hijo le enseña que sí se puede, que puede salir adelante, usted le está afirmando la identidad. Usted lo está afirmando. Usted lo está llevando adelante, hermano. Cuando usted le enseña a ser responsable, cuando usted, hermano, le dice que puede hacer las cosas, que puede tender la cama, que puede lavar los platos, que puede colaborar en la casa, que puede ir a la universidad, que puede hacer muchas cosas, usted le está afirmando la identidad de ese hijo. Pero cuando usted le dice al hijo, no, nosotros no podemos, somos muy pobres, aquí ninguno ha prosperado, ninguno ha salido, es que como somos tan brutos, es como nosotros somos estudiados, usted está dañando, lesionando la identidad de esa persona. Cuidado con eso. La mala identidad provoca, escucha esto, vivir bajo un complejo de inutilidad. Mucha gente vive creyendo que es un inútil, y eso lo generó, hermano, claramente la falta de identidad. Eso, en otras palabras, es sentirse arrinconado. Se siente arrinconado porque se cree que todo ahora es un inútil. ¿Dónde lo formaron así? En su casa, probablemente. Vivir también lleno de temor y timidez es una consecuencia de la falta de identidad. Es decir, se siente anulado. En toda parte donde va dice que no le prestan atención, que nadie lo quiere, que él no va porque es que no lo miran. Se siente anulado.
Vive con miedo de acercarse a los demás. Es decir, temor al rechazo. Yo cuando voy con mi familia a un restaurante, yo les he corregido muchas veces eso, porque ellos me dicen, es que yo estoy ahí en la mesa con ellos, ¿no? Entonces me dicen, papá, ¿por qué no pide unas papas fritas? Y le digo, ¿y por qué no se las pide? Ahí está la niña que atiende, porque yo tengo que ir. Papá, se me cayó la cuchara, ¿usted por qué no pide una cuchara? Le digo, párese y vaya y la pide usted mismo. Después de pedirla. O está sentado a la mesa y entonces está la persona tomando la orden y está la otra persona ahí, y en vez de decirle al que está tomando la orden, le dice al otro que está ahí, yo quiero comer esto, yo quiero, pero ¿y por qué si está el que está tomando la orden, por qué no se lo pide a él? Eso muchas veces, aunque parece muy sencillo, hermano, genera en las personas muchas veces, hermano, rechazo, miedo a acercarse a los demás, miedo a acercarse a los demás. La falta de identidad también, hermano, hace que la persona viva con pánico para intentar hacer algo. Vive paniqueada, nunca arranca a hacer algo, le da miedo, a toda hora piensa que va a fracasar, que nunca va a poder, hermano. En otras palabras, vive insegura la persona. Vive con una inseguridad tenaz. Nunca se arriesga, hermano, a hacer algo. Nunca. Vive inseguro por falta de identidad. También, hermano, vive considerándose siempre como el segundo. Nunca cree que puede llegar a liderar algo, nunca cree que puede llegar a ser el jefe, nunca. Y están en la casa, por ejemplo, los hombres. Están en la casa, pero siempre piensan que es la mujer la que debe tomar el rol de la casa, ¿no? Y si los hijos van y le piden algo, le dice, vaya, hable con su mamá. Tiene una mentalidad de segundos y no debería de ser así, ¿verdad? No debería ser así. Esto, en otras palabras, es vivir en fracaso. Vive fracasada la persona, porque nunca piensa que puede hacerlo, ¿verdad? Y por último, aquí, en este primer punto de falta de identidad, la falta de identidad, hermano, hace que la persona viva encerrada en sí misma. La falta de identidad hace que la persona viva, ¿qué? Encerrada en sí misma. Se vuelve introvertida. No habla. No habla. Escuche esto, recordemos que la identidad viene de nuestra familia. ¿De dónde viene la identidad que tenemos? Entonces, buena o mala la identidad que usted tenga, busque la causa en su familia, cómo lo trataron, cómo lo criaron. Le enseñaron que sí podía o siempre le dijeron que usted no podía. Y usted tiene que renunciar a eso porque usted ya ahora pertenece a una nueva familia. Usted tiene ahora un nuevo padre que se llama Dios. Amén. Si esta familia terrenal ha sido deficiente, entonces necesitamos recibir la identidad ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, para poder ser sanados. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio poder, potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. El Señor nos dice, nos advierte más de 360 veces, hermano, en la Biblia, no temáis, no temáis, no temáis. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te esfuerzo, yo te animo, dice el Señor. Una verdadera identidad viene de parte de ¿quién? De Dios. De Él viene la verdadera identidad. Los hombres somos defectuosos y tenemos que aprender a brindar una verdadera identidad a nuestros hijos. Si hasta aquí usted cometió errores dañando la identidad de sus hijos, es bueno que a partir de hoy se arrepienta y decida tomar un cambio para ayudar, hermano, a formar una correcta identidad en sus hijos. La segunda base fundamental en el carácter del ser humano, que lo forma el ser humano, es la seguridad. Digo conmigo, la seguridad. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La identidad. ¿Dónde se forma la identidad? En la casa, de acuerdo al ambiente del hogar. Ahora, la segunda, ¿cuál es? Seguridad. ¿Cuál es la segunda? Seguridad. También se recibe en el hogar, desde la gestación y la infancia. Esta parte de la seguridad está basada sobre todo en la actitud de los padres hacia nosotros. ¿Qué actitud adoptaron ellos para con nosotros? Un padre, ya lo había estado diciendo, pero lo retomo nuevamente. Un padre le da seguridad a su hijo cuando le dice, tú puedes, hazlo,
Mal hace un padre que vuelve a su hijo un inválido, lo invalida. Por ejemplo, mire usted el paralítico de Bethesda. ¿Cuántos años llevaba paralítico? 38 años. Casi que se le había vuelto un negocio el estar así. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él, ¿qué le dice? Estaba tan inseguro que él siempre dependía de quién, de terceros. Y entonces le empieza a decir, es que no tengo quien me lleve allá al estanque, es que cuando las aguas se mueven, no hay quien me lleve. Eso es inseguridad. Usted habla con una persona y le dice, ¿por qué no ha salido adelante? Es que esto, es que lo otro, es que por aquí, es que por más allá. Gracias a Dios. Y yo lo digo como un testimonio y lo diré, hermano, siempre. Yo alabo y bendigo a Dios por mi madre. La chispa, hermano, el arranque que podemos tener nosotros como familia, como hijos, es por mi madre. Para mí, y voy a usar esta palabra y me perdonan, pero para mí mi madre es una berraca, una mujer guapa. Nos enseñó siempre que había que salir adelante. Mi madre siempre se ocupó de darnos estudio a nosotros. Siempre. Ella hacía lo que fuera con tal de que estudiáramos nosotros. Nunca, hermano, dejó a ninguno de sus hijos sin estudio. Siempre. Y ella nos reforzaba en la casa, enseñándonos letras, números. Fue una madre de 10 hijos, pero dio un ejemplo, ha dado un ejemplo tenaz. El día que Dios se la lleve a su gloria, hermano, yo sentiré mucha nostalgia por ello, pero siempre la recordaré como una mujer excepcional. Una mujer de un ejemplo, hermano, impecable. Y los padres necesitamos eso. Aprender a enseñar a nuestros hijos que sí pueden, darles seguridad a ellos. No los malcríe, no los vuelva inválidos en la casa. Enséñeles que ellos pueden. Los hijos pueden, amén. La seguridad es un requisito básico que produce el apoyo y sostén necesarios para tener confianza. Escuche esto, en uno mismo y en lo que realiza. La gente insegura nunca cree en ellos mismos. Nunca creen. Siempre están pensando, yo no puedo. ¿De dónde voy a sacar? Vamos para un retiro, yo no tengo plata. ¿Yo de dónde voy a sacar? Eso es inseguridad. Nunca tienen seguridad de que pueden, de que Dios puede hacer un milagro, de que puedo inventarme algo para vender. No tienen esa seguridad. Tremendo, ¿verdad? Sentirnos amados es parte de la seguridad de nuestra vida. Si hemos sido formados con seguridad, nos sentiremos ¿qué? Amados. Y el sentirse amados, hermano, nos hace sentirnos aceptados. Mire, el problema de la falta de aceptación de una persona es porque no se siente amada. Y cuando usted, hermano, ha sido formado con seguridad, usted se siente amado. Se siente amado y por lo tanto se siente aceptado. Una persona que tiene una correcta seguridad es una persona que siempre hará cosas. Siempre estará en pro de avanzar. ¿Sabe por qué? Porque cree que tiene la capacidad. Se siente capaz de avanzar. Aquí donde ustedes me ven, y esto lo aprendí de mi madre. Cuando yo trabajaba secularmente, hermano, cuando no conseguía un empleo en una fábrica, yo, hermano, hice muchas cosas por mi cuenta. Una de las tantas que hice fue vender arepas afuera de mi casa. Y no me daba vergüenza. Y era soltero en esa época. Y muchas veces me habían visto salir bien vestido para el trabajo. Pero hubo una época que no tuve empleo. Y puse un puesto de arepas afuera de mi casa. Recuerdo que la calle donde vivíamos, hoy en día ya es pavimentado, pero en ese tiempo era un tierrero impresionante. Pasaban los carros y levantaban polvo. Y la dueña de la casa, que vivía en el segundo piso, cuando me vio poner las arepas allí, me dijo, ¿usted qué está haciendo? Le dije, yo estoy colocando un puesto de arepas aquí para conseguir recursos. Y me dijo, yo puse una panadería aquí, esto por aquí no se recoge sino polvo. Yo le dije, pues va a ver que sí puedo hacerlo. Y yo sacaba mis arepas, hermano, a las 4:30, 5 de la tarde, ya tenía el puesto de arepas allí, yo me agarraba a orar, hermano. Y las arepas que hacía se volvieron tan famosas que antes de sacarla ya me estaban tocando la puerta para separarles arepas, hermano. Y así me sostuve varios meses. Logré abrir una cuenta de ahorros y tuve mis ahorros allí. Y apoyaba en mi casa. Usted no puede venir aquí y decir, hermano, es que yo no consigo, es que yo no. No, usted puede porque usted tiene la mente de Cristo.
Usted tiene que tener seguridad de que sí puede hacerlo. No le dé vergüenza trabajar porque el trabajo no es deshonra. Dele vergüenza que lo vean robar, eso sí, dele vergüenza. Amén. Pero hermano, siéntase seguro de que Dios está con usted. Avance. No esté con esa mentalidad de que no puede, de que usted, hermano, es una persona impedida, que nunca ha tenido oportunidades. Yo no tuve oportunidad de parte de mi familia. Mi esposa viene de un hogar, son 3 hijos. Y gloria a Dios porque la mamá y el papá de ellos lograron hacerse una buena casa. Y el papá de ella murió. Y la parte del papá se las heredaron a ellos. Y ellos pudieron recibir, hermano, parte de esa herencia. Yo le decía a mi esposa, yo no tuve eso. Yo no supe qué fue tener una herencia de mi padre o de mi madre terrenal. No supe. Pero gloria a Dios, Dios me dio la bendición de tener una casa. Yo, hermanos, logré entrar a la universidad y estudiar porque era un anhelo. ¿Sabe yo qué hacía con la Universidad del Valle? Me iba allá simplemente como asistente. No estaba inscrito, no tenía matrícula, pero yo me metía a los salones de la Universidad del Valle y me sentaba como cualquier otro a recibir clases. Llamaban a lista y yo no aparecía, pero como era una universidad pública no me ponían problema. Y era tanto el anhelo que tenía de estudiar la universidad que logré estudiar la universidad. Y la última universidad donde pude estudiar fue la Universidad San Buenaventura, una de las más costosas de esta ciudad. ¿Cómo lo hice? Porque siempre creí que se podía. Muchas veces aquí en la iglesia, amados, y quiero confesarle de corazón esto, muchas veces yo siento dolor en mi corazón, porque muchas veces he visto, hermano, como el estancamiento, el impedimento para avanzar. Cuando tenemos las capacidades, cuando podríamos ser una iglesia mucho más grande. Pero hermanos, tenemos un grave problema y es que hay una formación deficiente, la cual le dice a muchas personas, hermano, que no hay seguridad. No se sienten seguros. No, hermano, nunca se desafían para avanzar, para seguir adelante, para creer que con Dios sí se puede. Amén. Hermanos, la falta de seguridad, la seguridad más bien, hace que tú te sientas importante. ¿Qué hace cuando tú tienes seguridad? Te sientes como importante. Escúcheme una cosa, y se lo voy a poner en estos términos. Si yo, como pastor, hermano, soy un irresponsable, no leo la Biblia, no oro, no leo libros, no me preparo, el día que yo me pare aquí, hermano, voy a tener la mente confundida y no voy a saber ni qué les voy a decir a ustedes. ¿Por qué? Porque en mi conciencia hay una inseguridad que me dice, no preparaste nada, no has estudiado, no hiciste lo que tenías que hacer, ¿qué vas a decir? Pero cuando una persona que la invitan a pararse aquí en este púlpito y con responsabilidad, es una persona que estudia la palabra, es una persona seria, es una persona que busca a Dios, cuando se para aquí y tiene algo preparado que Dios le ha dado, se va a parar con seguridad y va a hablar con autoridad. Hay gente que cuando yo hablo de esta manera se asustan y dicen que yo estoy como que ¿qué me está pasando? No, es la misma seguridad que produce, hermano, el poder hablarles a ustedes porque he preparado las cosas. Amén. Si una persona, perdonen que use el ministerio de alabanza, pero si ellos van a venir aquí a tocar, hermano, y nunca cogieron un piano entre semanas, nunca oraron, nunca pensaron qué canciones iban a tocar, así se la sepan. Yo me he leído la Biblia, hermano, y por el hecho de que me la haya leído, la tengo que volver a leer y vuelvo y la leo. Es que yo ya me sé las notas. Pues repáselas cuantas veces más pueda. Pero si viene aquí, hermano, le aseguro, y en eso tengo discernimiento y yo analizo, le aseguro que cuando una persona se para aquí a ministrar una alabanza, hermano, y no tiene nada preparado, es un desastre total, hermano. No sabe ni con qué sale, no sabe ni qué canciones canta, hermano. Se le enreda la mente, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y la seguridad es un orden que se va dando en nuestras vidas, con palabras, con actitudes, con comportamientos. Tenemos que aprender eso, amados. Amén. Seguridad nos hace sentirnos importantes porque tenemos valor, sentimos que tenemos valor. Y por último, para terminar, la tercera base fundamental que forma nuestro carácter es la motivación y el estímulo. ¿Cuál es? Motivación y estímulo. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál? Identidad. La segunda, seguridad. ¿Y la tercera?
Motivación y estímulo. ¿Qué es la motivación y estímulo? Es la razón no egoísta. En Cristo ya no tenemos razones egoístas, por la cual se sirve y se lucha. Estamos aquí, hermano, no porque deseamos algo personal, porque queremos servir a Dios, queremos ser instrumentos en sus manos. Queremos que Dios nos use. Si usted le tiene aversión a la iglesia, le tiene pereza, le voy a pedir algo. Ore y pídale a Dios que le dé amor por la iglesia, que le dé amor por las almas, que le enseñe a amar. Dios lo va a hacer, porque Él lo trajo a su iglesia y Él está interesado en que usted sirva a la iglesia, pero no con actitudes egoístas. Que lo sirva simplemente porque usted le nace y usted así lo ve que debe de ser. La motivación, el estímulo es una inspiración suprema que nos ayuda a dirigir nuestra conducta. En esta área existe el riesgo de la sutil influencia del maligno con sus mentiras. Querrá generar una falsa motivación y estímulo que van en contra del propósito de Dios. Mucha gente, hermano, está en la iglesia con una falsa motivación puesta por el diablo. Por ejemplo, quiero enriquecerme. Muchos han apostado diciendo, yo voy a dar, pero porque me van a multiplicar. Y si eso no pasara, ¿qué ocurriría? Tú das por amor a Dios, amén. Y Dios te recompensará. Pero la motivación no es porque tú quieres nadar en dinero, no. Tú quieres agradar a Dios, que es otra cosa muy diferente. Pero el diablo trata de desviar nuestra motivación colocando cosas que no son correctas. ¿Cómo hacer para establecer una correcta motivación y estímulo? Hermano, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? La revelación de la palabra de Dios. Leer la Biblia. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué yo sirvo? ¿Por qué soy un cristiano? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué soy un padre? ¿Por qué soy una madre? ¿Por qué eres una madre? ¿Por qué? Eso está en la palabra de Dios. Te enseña una correcta motivación. Amén. Entonces, amados, aquí está el tema. Vamos a seguir hablando del tema. ¿Cuántos están aprendiendo? Y vamos a seguir hablando de esto porque sé que Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Amén. Dios nos está enseñando. Amados, estamos en primicias de oración. Y esta semana hemos tenido un grupo de hermanos muy fieles. Pero hermanos, no somos solamente esos. Somos toda una iglesia. Y especialmente todo un equipo de trabajo. Cuando es primicias de oración, hay que venir a la iglesia. Es parte de nuestra formación. Amén. Hay que estar aquí, venir a apoyar la iglesia, venir a orar, venir a clamar delante del Señor. Yo espero, hermano, que los días que restan, jueves, viernes y sábado, haya presencia de la iglesia en este lugar. Haya presencia de la iglesia. Quiero verlos aquí también, amén. Quiero verlos que estemos orando interesados por la iglesia, por lo que Dios nos ha puesto, para que lo hagamos correctamente y para que sigamos en este avanzar. Póngase de pie, vamos a orar, amén.